Muy buenas. A ver, vamos a dejar algo claro desde el principio. Cuando se interviene con un menor, las reglas del juego cambian por completo. Hoy vamos a desglosar un tema que es absolutamente fundamental para cualquier futuro guardia civil: el procedimiento con menores. Y ojo, que no es una simple adaptación de la ley para adultos, ¿eh? Es un mundo aparte, un marco jurídico distinto, diseñado con una idea por encima de todas las demás: el interés superior del menor. Vamos a analizar todo el protocolo, desde que se produce la intervención en la calle hasta la sentencia. Pensad en lo que vamos a ver hoy como un manual de instrucciones para el día a día. Vamos a coger la Ley Orgánica 5/2000 y a traducirla a acciones concretas, a protocolos claros que sirvan en la calle. Porque cada artículo que toquemos no es teoría abstracta para un examen, es una herramienta directa para el trabajo que se va a realizar. Vale, nuestro recorrido va a seguir el viaje completo de un caso. Primero, la calle, la intervención y la detención. Después, cómo se va montando el puzzle con el atestado y esas primeras decisiones que son clave. Luego veremos que no todo acaba en juicio, hay salidas, una encrucijada para el fiscal. Avanzaremos con la instrucción, veremos las medidas cautelares que se pueden tomar y ya para cerrar, la conclusión del caso y la responsabilidad civil. Pues empezamos por el principio, como tiene que ser, el momento de la intervención. Es un momento crítico porque esa primera interacción con un menor sospechoso va a marcar todo lo que venga después. Y aquí, nuestra guía, nuestro ancla, es el artículo 17. A ver, este protocolo del artículo 17 es que no es negociable. No se trata de soltar una lista de derechos de carrerilla, no. Se trata de que un chaval de 15 años, que seguramente esté asustado, entienda de verdad lo que le están diciendo. La llamada a sus padres o tutores y al fiscal no es para luego si eso, es para ya, inmediatamente. Y atención, porque esta es la línea roja absoluta. Jamás, y digo jamás, se le toma declaración sin su abogado y sus representantes legales delante. Y, por supuesto, hay que proteger su integridad, lo que significa custodiarlo en dependencias separadas de los adultos. Cada punto de esta lista es un pilar fundamental de su protección. Y aquí entra en juego un reloj que no se puede parar. Tic-tac, 24 horas. Desde el preciso instante de la detención, el cronómetro empieza a correr. Este es el tiempo máximo del que se dispone para hacer las primeras averiguaciones. Y antes de que ese tiempo se agote, solo hay dos salidas: o se le pone en libertad o se le pone a disposición del Ministerio Fiscal. No hay más. No existen las prórrogas. Vale, una vez que termina la intervención tanto en la calle como en las dependencias, todo ese trabajo se plasma en el atestado. Es el momento en el que se pasa el testigo. El proceso legal, digamos oficial, arranca justo cuando ese informe policial llega a la mesa del fiscal de menores. Él es el director de toda esta fase de instrucción, tal y como marca el artículo 16. Fijaos cómo funciona la cadena. El atestado es la llave que pone en marcha toda la maquinaria judicial. Se remite al fiscal y él toma la primera gran decisión. ¿Hay indicios de delito o esto se archiva? Si decides seguir, incoa el expediente, informa al juez de menores y, súper importante, el juez abre esa pieza separada de responsabilidad civil. Es el camino para asegurar que si hay una víctima se le pueda reparar el daño. Y este es un ejemplo perfecto de cómo se separan las jurisdicciones. Imaginaos un robo cometido por un chaval de 17 años y un colega de 19. Bueno, pues el juez de instrucción de adultos se encargará del de 19, pero a la vez ordenará sacar un testimonio, que es básicamente una copia de todo lo relativo al menor, y lo enviará al fiscal de menores. Y así, por un mismo hecho, se abren dos caminos judiciales totalmente paralelos. Mucha atención a este segundo reloj porque es el del fiscal. Tiene un máximo de 48 horas. Y fijaos bien, contadas desde la detención policial, no desde que el menor llega a su despacho. En ese plazo tan corto tiene que tomar una decisión que lo cambia todo. Lo pone en libertad, busca una salida que no sea el juicio, o por el contrario, cree que hay materia para seguir e incoa el expediente. Pues bien, justo antes de que el camino lleve inevitablemente a un juicio, la ley le da al fiscal dos herramientas muy potentes. Son como dos desvíos para salir de la autopista del proceso penal formal. Están pensadas para resolver el conflicto de una forma más educativa y reparadora. Hablamos de los artículos 18 y 19. Vamos a verlo con un ejemplo súper práctico para que quede claro. Un menor hurta algo en una tienda. El fiscal tiene dos caminos. Opción 1, la corrección educativa. Si es la primera vez, el hecho no es violento, el fiscal puede pensar que un proceso penal es excesivo. Eso es el desistimiento del artículo 18. Cierra el caso y da un toque a servicios sociales. Lo más importante aquí, no necesita el permiso del dueño de la tienda. Opción 2, la reparación a la víctima. Aquí el foco está en el dueño de la tienda. Se busca que el menor pida perdón o repare el daño. Eso es el sobreseimiento por conciliación o reparación del artículo 19. Y aquí sí, es absolutamente fundamental que el dueño de la tienda esté de acuerdo. Se ve la diferencia, ¿no?
Vamos a desgranar un poco más estos dos conceptos para que no haya dudas. ¿La conciliación qué es? Pues es el acto de reconocer el daño, pedir perdón a la víctima y que esa víctima acepte las disculpas. Es un cara a cara, siempre con un mediador, claro. La reparación, en cambio, es algo más tangible. Es hacer algo para compensar el daño, o bien directamente a la víctima o bien a la comunidad. Bueno, y si el fiscal decide que no hay desvío posible y sigue adelante, entra en escena una figura que es crucial y que no es ni policía, ni fiscal, ni juez. El equipo técnico, regulado en el artículo 27. Estamos hablando de psicólogos, educadores, trabajadores sociales. El proceso es sencillo, pero su impacto es tremendo. El fiscal les pide un informe y tienen 10 días para hacerlo. Y atención, que aquí está la clave de su función. Su trabajo no es decir si el menor es culpable o inocente. Su trabajo es entender quién es ese menor. Hacen una radiografía completa de su vida, de su entorno, de su situación, para proponer medidas que de verdad puedan ayudarle a reconducir su camino, no solo a castigarlo. Y que nadie se equivoque, este informe no es un papel que se queda en un cajón. Es tremendamente influyente. Su peso en las decisiones del fiscal y del juez es decisivo. Como vemos aquí, no solo propone medidas, puede ser el que diga, oye, aquí se podría intentar una mediación con la víctima, o incluso puede llegar a recomendar el archivo del caso si concluye que el proceso penal va a ser más dañino que beneficioso para el chaval. Llegamos a uno de los puntos más delicados de todo el procedimiento, las medidas cautelares. Son las que impone el juez de menores mientras dura la investigación para asegurar que el proceso llegue a buen puerto. Y la más grave de todas es, sin ninguna duda, el internamiento. Un juez no puede ordenar un internamiento cautelar así como así. El artículo 28 le obliga a hacer un análisis muy profundo. Tiene que valorar: ¿el delito es de una gravedad extrema, como un robo con mucha violencia? ¿Existe un riesgo real y objetivo de que el menor se fugue? ¿Hay peligro de que intente algo contra la víctima? ¿Cómo son sus circunstancias personales, su entorno? ¿Tiene antecedentes por otros hechos graves? Solo si las respuestas a estas preguntas son muy contundentes, se planteará esta medida, que siempre es excepcional. Incluso cuando se impone, este internamiento tiene unos límites de tiempo clarísimos y muy estrictos. De entrada, la duración máxima inicial es de 6 meses. Si el fiscal lo pide de forma muy justificada, el juez podría prorrogarlo por otros 3 meses más, como mucho. En total, nunca podrá superar los 9 meses. Es una medida, por su propia naturaleza, provisional. Y hay una situación especial que lo cambia todo, y está en el artículo 29. Si durante el proceso se acredita que el menor sufre una alteración psíquica grave, el enfoque da un giro de 180 grados. El sistema prioriza la salud y la protección del menor por encima de cualquier castigo. El procedimiento penal puede quedar en un segundo plano, o incluso archivarse, para dar paso a lo que realmente necesita, medidas terapéuticas. Y bueno, llegamos ya al final del camino, a la conclusión del procedimiento. Una vez que termina toda la instrucción, se aborda de forma definitiva la reparación del daño que se ha causado a la víctima. Y eso se hace a través de la responsabilidad civil. Y aquí, fijaos, el trabajo inicial de los agentes vuelve a ser fundamental. ¿Veis cómo todo está conectado? Desde el primer momento, en el atestado hay que documentar hasta el último detalle del perjuicio. Imaginad un caso de daños, pues hay que sacar fotografías, recoger facturas de reparación, testimonios, toda prueba que luego le sirva a la víctima para reclamar. El perjudicado usará esa información, el fiscal la incluirá en su acusación y finalmente el juez decidirá en la sentencia la indemnización que corresponda. Si de todo lo que hemos hablado hay que quedarse con una única idea, con una frase grabada a fuego, que sea esta. Cada artículo que hemos visto, cada plazo, cada decisión que toma un agente, un fiscal o un juez, todo, absolutamente todo, debe pasar siempre por este filtro. ¿Qué es lo mejor para el menor? Y esto, al final, nos deja con una reflexión. La labor de un guardia civil en este ámbito no es solo aplicar la ley con rigor, es mucho más. Es entender el espíritu de esa ley. Es un ejercicio constante de equilibrio en esa balanza tan delicada entre la firmeza, que es necesaria para proteger a la sociedad, y la empatía, que es imprescindible para entender que el objetivo final con un menor no es solo el castigo, es, por encima de todo, la reeducación.